Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y nosotros nos encontramos aquí, como siempre, reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre la propuesta que nos hacen los libros de la Biblia. Estamos reflexionando el libro de Ruth. Son 4 capitulitos, pero maravillosos, y estamos desmenuzando poco a poco. Lleva ya esa miba, Eva Beñande Yara, Ñandema, Eva Beñande Yara, hoy cual Ñande. Nosotros decimos, hay un título muy importante que estamos desarrollando, ¿cómo es que Dios actúa? Decíamos que Dios está siempre presente, la providencia de Dios. Y hay 4 maneras, 4 manifestaciones claras de la presencia de Dios. 3 ya hemos desarrollado. La primera era justamente que parece que Dios está en los acontecimientos aparentemente naturales. El hambre, la carestía, entonces pues ya hoy pues nos lleva a coñán del libro. Después el segundo, nosotros miramos y decíamos que Dios está también presente en los acontecimientos aparentemente fortuitos, es decir, que se da por casualidad. Ruth se va y justamente entra y comienza a espigar en los campos de Boaz y así sucesivamente. Entonces quiere decir como una cuestión fortuita, pero sin embargo, aquí entendemos la providencia de Dios, es decir, Dios que va dirigiendo la historia. Ahora es como que Dios lleva pensando y va organizando nuestra historia. Un tercer momento, y hasta aquí hemos llegado también, que Dios está presente en los planes más delicados y atrevidos de los hombres, de las personas. Y justamente en el capítulo 3 nosotros vemos que una situación bastante complicada, ¿verdad? Porque Ruth se va al granero, allí donde están guardando el grano, y en ese lugar, imagínense el montón, ¿verdad?, de la cebada y que esto, que aquello, muchos obreros, muchos hombres que trabajaban durante todo el día. El día siguiente y ahí también entonces las famosas prostitutas que se acercaban para prestar su servicio, dice. Y bueno, aquí hay un plan bastante delicadito también por todo lo que puede significar eso. Y sin embargo Ruth va allí y allí se encuentra con Boaz. Entonces por eso estos son planes muy delicados, pero sin embargo después sabemos que tiene un final feliz. Bueno, entonces si ya las acciones de Ruth son cuestionables éticamente por esta situación, en este plan muy atrevido, es cuestionable por esta situación, el pedido de matrimonio que hace a Boaz es aún más irregular del punto de vista de la costumbre. Del punto de vista de la costumbre era una cuestión bastante cuestionable, una extranjera proponiendo el matrimonio a un israelita.
Una mujer que plantea al hombre, una joven mujer, a una persona mayor. Una mujer trabajadora indigente del campo al propietario de la tierra. Imagínense. A ver, estamos saliendo del esquema. Entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos amigos? ¿Cómo Dios dirige la historia? Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta entender. Hay mucha gente muy cerrada. Y Santiago de Papa Francisco es bastante, ¿verdad? Temerario en este sentido, porque va lanzando ciertas cosas, pero que en el fondo responden a la temeridad, diría yo, del mismo Jesús. Jesús, fíjense en el Evangelio. En el Evangelio Jesús es muy exigente, ¿verdad? En el sentido de que se lanza contra muchas de las cuestiones de la costumbre que en ese momento estaban viviendo en el judaísmo. En el judaísmo había ciertas normas, ciertas reglas. Por ejemplo, ir contra el sábado. Esa es una de las cosas que continuamente Jesús que cura en sábado, Jesús que realiza sus milagros en sábado. Vea la Shabbat, ¿verdad? Y sin embargo Jesús que va y él dice, el sábado, ¿viste? El sábado está para el hombre y no el hombre para el sábado, y así sucesivamente. Estas son las situaciones muy temerarias. Ruth entonces tiene un atrevimiento muy grande. Es irregular, ¿verdad? El pedido de matrimonio que hace a Boaz. En primer lugar, una mujer moabita, extranjera, primero, una extranjera proponiendo matrimonio. Una mujer que plantea al hombre, una mujer joven, a una persona mayor, vea otro ahí, a una persona mayor, o una mujer trabajadora indigente, viuda, y etcétera, etcétera. Imagínense, moabita. Y ahora viene y nada más que al dueño del campo viene y le propone, ¿verdad? Pero en lugar de ofenderse ante semejante atrevimiento, Boaz la bendice. Alaba su Gesed. El Gesed, que ya sabemos, la misericordia, ¿verdad? Entonces la llama hija mía, le asegura tranquilidad, que no temiera, le propone cumplir su pedido y finalmente la considera mujer noble. Esta reacción extraordinaria solo puede ser atribuida a la presencia de la mano divina. Dios quien controla el corazón y la lengua de Boaz cuando despierta de su sueño. Entonces aquí es Dios quien controla el corazón, ¿verdad? Y la lengua de Boaz cuando despierta de su sueño. Y ahora tenemos el cuarto elemento, en cuarto lugar. En esta presentación de estas cuatro manifestaciones, era como Dios manifiesta su presencia, de una forma oculta ciertamente, pero nosotros vemos que a través de los acontecimientos. En cuarto lugar, la mano de Dios presente en el proceso legal. En el proceso legal encontramos también esta acción de Dios. Después de escuchar la petición de matrimonio propuesta por Ruth, Boaz promete hacerlo, toda vez que el pariente más cercano con el derecho del Goel se lo permita. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. El 15 de agosto, República Dominicana celebra el centenario de la coronación de Nuestra Señora de Altagracia, su patrona. Cuando tenemos la intervención norteamericana, 1916, no había manera de que los americanos quisieran firmar un pacto diciendo cuándo se van. Parece que tenían intención de quedarse y hacer una colonia más. Entonces el arzobispo de Santo Domingo viene aquí al Roma y habla con el Papa Benedicto XV y le dice, mire, ella es la única que nos puede librar a nosotros de esa intervención norteamericana. Y así fue, el Papa concedió esa coronación deseando que el país se vea libre de toda potencia extranjera. Se coronó a la Virgen en el 1922 en una ceremonia en la que participaron decenas de miles de personas. Y eso fue
un acto tan grande y la gente decía, ella es nuestra única reina y soberana, y que se vayan. Y el mismo mes, parece que los norteamericanos vieron el poder de ese pueblo y el deseo de independencia, de mantenerse como pueblo soberano, que enseguida llamaron a Peinado, un político nuestro, y hicieron el pacto. El Vaticano anunció que para el 15 de agosto de este año irá un enviado especial de Secretaría de Estado. Se trata de Edgar Peñaparra, quien participará en las celebraciones de clausura por el centenario de la coronación. Este encuentro de 2021 entre Francisco y el líder chiita Ali al-Sistani fue breve, pero parece que trajo fruto, porque a Roma se desplazaron intelectuales del mundo chiita, participaron en un congreso organizado por la comunidad de San Egidio y el Al-Qoe Institute de Irak. También había representantes de Irán, Líbano, Kuwait o de Arabia Saudita, como Maitham al-Kunaiti, profesor de un seminario chiita. Dice que ha venido hasta aquí para manifestar su rechazo a la violencia y al extremismo, porque Dios creó a todos para vivir en paz. Entre los ponentes que abrieron el encuentro estaba Jawad al-Qoe, secretario general del Iman al-Qoe Institute. Dice que es importante recordar que la religión no debe ser un motivo de división, sino de unión. Y entre los representantes también estaba el cardenal Luis Rafael Sacco de Irak, quien destacó que con Francisco se ha dado un paso importante en las relaciones con el Islam. El Papa supo dialogar con el Islam, esto hay que destacarlo. Lo hizo en Egipto, en Abu Dhabi, pero también en Irak, cuando visitó al gran ayatolá al-Sistani. Su frase es breve, pero ha cambiado la mentalidad. Dijo, nosotros somos parte de vosotros y vosotros una parte de nosotros. Francisco ha visitado varios países musulmanes, sobre todo sunitas. Le falta Irán, lugar del que venían muchos de los presentes a este encuentro. Aunque sí que es cierto que en los últimos meses el Vaticano e Irán han dado pasos desde el punto de vista religioso y político. En mayo, el Papa recibió en persona al ayatolá Alireza Arafi, presidente de los seminarios islámicos de Irán. Y en julio, el ministro de Exteriores de Irán mantuvo una reunión de 2 horas con el secretario de Estado del Vaticano. El Papa ha querido responder activamente en los últimos días a los rumores sobre una posible renuncia. El hecho de que los problemas de rodilla le hayan afectado a su agenda en los últimos meses, cancelando algunos eventos y un viaje a África, habían sembrado desconcierto en el Vaticano. Francisco siempre ha aplaudido el ejemplo de Benedicto XVI cuando presentó la renuncia y ha dejado claro que no dudará en tomar la misma decisión si no se ve con fuerzas para gobernar la Iglesia. Lo ha dicho en una reciente entrevista para Univisión, en respuesta a si se plantea renunciar. No, realmente en este momento no siento que el Señor me lo pida. Cuando siento que me lo pida, sí. Hay quienes aseguran que Francisco no se retirará mientras Benedicto XVI siga con vida. Es posible, pero no hay nada que lo impida. Muchos olvidan que el Papa es el obispo de Roma, por lo que podría retirarse, igual que desde hace años ocurre en muchas diócesis donde hay más de un obispo emérito. El Papa no recibe una ordenación especial, no cambia de estado, como ocurre por ejemplo cuando una persona es ordenada sacerdote. Es significativo que el Papa haya declarado ahora que en caso de retirarse dejaría de vivir en el Vaticano, le gustaría terminar sus días como obispo emérito de Roma, sirviendo a los fieles de cualquier parroquia de la ciudad eterna. Es importante porque insiste en ese papel de obispo local, una vez que deje de ser el Papa. En uno de sus encuentros con periodistas a la vuelta de su primer viaje internacional, el Papa Francisco definía así su relación con Benedicto. È come avere il nonno a casa, ma il nonno saggio. Quando in una famiglia il nonno è a casa, è venerato, è amato, è ascoltato. Lui è un uomo di una prudenza, ma non si inmischia. Con el paso de los años, consciente de los riesgos que tiene la figura de un papa emérito, Francisco cree que es preciso regular jurídicamente esa figura nueva en la Iglesia. Lo aseguraba a Univisión recientemente. La misma historia va a obligar a regularizar más, ¿no? Porque la primera experiencia salió bastante bien porque es un hombre santo y discreto y lo supo hacer bien. Pero ya para el futuro por ahí conviene
delimitar más las cosas o explicitar, más que delimitar, explicitar mejor las cosas, ¿no? Yo creo que por ser el primer paso después de tantos siglos, lo hizo a 10 puntos, una maravilla. Cualquier cambio en una institución de 2000 años de historia es un terremoto. La autoridad intelectual de Benedicto XVI, uno de los grandes teólogos del siglo XX, ha facilitado esta novedad. El que Francisco esté dispuesto a renunciar solo avalaría y reforzaría esa decisión que tomó su predecesor. La posibilidad de que haya uno o más eméritos no afecta radicalmente a este cambio histórico. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha, que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca, mantente en pie siempre ante la lucha.
Pues amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Ruth. Y aquí vemos esta cuarta manifestación. Vaya pape Ñande Yara, Yecuacán, vaya pape Ñande Yara, Oñecuán, Bueno, yo voy a actuar. Y nosotros lo vemos en este cuarto capítulo, ¿verdad? Del proceso legal. Según un autor que se llama Nielsen, el libro de Ruth es una combinación de estilo narrativo sencillo y problemas jurídicos complicados. Este gran estudioso, Nielsen. Los problemas de derecho en Ruth, capítulo 4, muestran que Boaz utiliza una estratagema, utilizando ley contra ley. Frente al tribunal, Boaz ofrece al pariente una cosa sin valor por algo de valor. Bueno, esto nos dice este autor y entonces es una cuestión bastante complicada, pero con una combinación de estilo narrativo muy sencillo, así como el capítulo 4 nos presenta. Después de escuchar la petición de matrimonio que le había propuesto Ruth a Boaz, ahora él promete a ella a cumplirla. Allá podan de por de Goel. En el caso que toda vez que el pariente más cercano le permita, con el derecho de Goel, entonces le diga, bueno, dejot, ella pot. Desde ese momento Boaz se encarga de la resolución jurídica del problema. Es Boaz entonces el que se va a mover. Todo el capítulo 4, del versículo 1 al 12. A esta altura el lector percibe que nada sucede por casualidad, que la mano de Dios dirige las acciones cuando el señor fulano, mengano, mi amigo, ¿verdad?, pasa por casualidad por la puerta donde Boaz está sentado. Entonces, miren entonces ahí justamente, Boaz subió hasta la puerta de la ciudad, dice, ¿verdad?, y se sentó allí cuando pasó por ese lugar el pariente que había hablado antes. Le dijo, amigo, acércate y siéntate aquí. El hombre se acercó y se sentó. Luego Boaz llamó a 10 ancianos de la ciudad diciéndoles, siéntense aquí. Ellos se sentaron y él dijo a su pariente, Noemí ha vuelto de los campos de Moab y ha puesto en venta la parcela de nuestro hermano Elimelech. Me ha parecido bien informarte de esto y sugerirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres ejercer el derecho de rescate, puedes hacerlo. De lo contrario, dímelo para que yo lo sepa. Tú eres el primero que puede ejercer ese derecho y después vengo yo. El hombre le respondió, está bien, lo haré. Pero vos, añadió, si le compras a Noemí la parcela del campo, también tendrás que casarte con Ruth la Moabita, esposa del difunto, a fin de perpetuar el nombre de este sobre su patrimonio. Le presenta esa segunda parte. La primera parte es decir, no hay problema. Ya yo voy a ya me emite ya hay putimomita con cuña caraíbe a Noemí que bueno, pero bueno, listo, pero ya tendré que hacer otra cosa. O puede ver emendana ahí con la mujer, ¿verdad? Con Ruth, porque en la inuera la imembu o manoa que ayer va a cuero baite a ver bebé gato. Aquí ya viene la situación complicada, ¿verdad? A esta altura se da uno cuenta, ¿verdad?, de que Dios es el que está dirigiendo la historia, toda esta situación. Entonces Ruth se hubiera desilusionado con el hombre que debería asumirla. El fulano mengano que aparece, que poseía derechos de la tierra de Elimelech, afirma positivamente que la tomaría. Sin embargo, se niega cuando Boaz le recuerda que también Ruth debía ser asumida juntamente con la tierra. Aquí se le agrega algo más. ¿Por qué este cambio en fulano mengano? Aparentemente la respuesta se encuentra en el 4.6, pero su excusa es incomprensible y sin fundamento. Vamos a ver un poco este versículo, ¿verdad? En el 4.6, cuando le dice eso, respondió, en esas condiciones yo no puedo comprar, porque perjudicaría a mis herederos. Ejerce tú mi derecho porque yo no puedo hacerlo. Directamente dice perjudicaría. Aquí tenemos a un autor que se llama Davis, que nos habla, dice, había razones importantes por las que un pariente podía negarse en aceptar a una viuda por medio del levirato. Perder la herencia por causa del hijo nacido del
levirato, perder la herencia por causa del hijo nacido de levirato. Segundo, posible disminución de su patrimonio personal, dado que no se lo hayan dado penas por no convertirse en un levir. La tentación de evitarlo siempre ha sido grande. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud
que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28, 19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento y estamos hablando sobre esta hermosa teología del libro de Ruth, cómo se nos presenta. Estamos en el momento en que vienen las, entre comillas, negociaciones. Aquí el Goel, como el que tenía el principal, digamos, privilegio, si queremos llamarlo así, pero sin embargo parece que no tanto. Se niega cuando Ruth justamente le recuerda que al comprar la tierra de Noemí también le tenía que comprar, ¿verdad? O llevar consigo a Ruth, que debía ser asumida juntamente con la tierra. Aquí en el versículo 6 nosotros encontramos directamente cuando él respondió: en estas condiciones yo no puedo comprar porque perjudicaría a mis herederos. Ejerce tú mi derecho porque yo no puedo hacerlo. Y aquí David nos explica que había razones importantes por las que un pariente podía negarse en aceptar a una viuda por medio del levirato. Entonces, primero, ¿por qué podía negarse? Porque podría perder la herencia por causa del hijo nacido del levirato. Perder su propia herencia por causa de ese hijo nacido del levirato. Segundo, posible disminución también de su patrimonio personal. Posible disminución de su patrimonio personal, dado que no se lo hayan dado penas por no convertirse en un levir. La tentación de evitarlo siempre ha sido grande. La ley del Deuteronomio, en el capítulo 25, impone ciertas restricciones a los hermanos que vivían juntos en la finca de la familia sin particiones. Estos debían cumplir el levirato. El caso de Ruth representa un intento posterior para extender la costumbre a los parientes más lejanos. Muchos temas de los profetas hablan de las viudas en situaciones penosas. Estos muestran el descuido de la ley del levirato. Por eso que también nosotros cuando hablábamos cuál era el centro de este libro, nosotros decíamos como resaltar un poco esa ley del levirato. Yamopuamillena lleva, Toyeyapomina lleva. Es como en tantas partes. Ayer con la ley, pero nunca no morir en práctica. O sea, en tiempo, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, nosotros sabemos, y Jesús mismo compara, esa viudita, dice, va viendo que hoy está allí pobre, en la miseria. Sin embargo, cuando viene a poner su ofrenda, pone 2 moneditas que son de bronce, ¿verdad? Y sin embargo, vale mucho más que aquel que venía y que ponía lleva monedas de oro, ponían allí, ¿verdad? Y sin embargo, esa viudita, dos moneditas de bronce. Y Jesús encima dice que esa puso más que toditos. Ya puesto que ahí está lo vamos a ir. Va a pico de coña de Yara. Cuando no entendéis, va a valer esa. Los otros pusieron oro, pero en cantidad. Esa que puso 2 moneditas de bronce. Sin embargo, Jesús miró el corazón y miró entonces lo que significaba. Ella puso incluso lo que ella tenía para vivir de su propia necesidad. Lo que sea, imagínense lo que está diciendo. Imagínense. Desde este aspecto, muchas veces uno también reflexionando entiende lo que significa en el Antiguo Testamento la cuestión del diezmo famoso, ¿verdad? Del diezmo famoso. Pero recuerden que el Nuevo Testamento no te pide más del diezmo. Atención, que esa es una cuestión del Antiguo Testamento, que Jesús y sobre todo la comunidad cristiana ha superado la cuestión del diezmo. ¿Saben por qué? Porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 en adelante, ahí se van a dar cuenta, y después en el capítulo 4 también, del mismo libro, vuelve a repetir 2 veces, dice que ellos vendían todo, ponían todo a disposición de la comunidad. Aquí entonces nos hace más falta, ¿verdad?, ese 10%, porque el 10% era una forma de lavarse las manos, era una forma ciertamente en ese momento de paliar situaciones, pero se dan cuenta que no todos cumplían, como ahora también, ¿entienden? No todos cumplimos. Estaba en la iletrado, yo puedo, porque de ella no le contra la maldición de Dios a veces, etcétera. Algunos, y que en ese carril, ¿verdad? Pero sin embargo, no es esa la intención, ¿verdad? La intención en ese momento era la de una cierta justicia.
Porque en realidad, si nosotros vamos a mirar un poco no solo en el aspecto religioso, ¿verdad? En el aspecto de la religión, sino en el aspecto de lo que significa más, o sea, toda la vida, la integralidad de la persona, del hombre, de la organización, de la comunidad. Pero eso tiene que ser, se dan cuenta, tiene que ser bien utilizado. Ese dinero tiene que ser bien utilizado. Esa es la colaboración de la comunidad para la comunidad. Ahí va al bolsillo de alguno, ¿verdad? Oye, rico pague esto, que aquello, etcétera, etcétera. Y después estafan y se enriquecen con el dinero del pueblo y de la gente. No, eso era justamente, si nosotros hoy administrásemos sin robar un centavo, calcula, mira, vamos a poder cerrar los ojos y vamos a hacer de una forma ideal. Que alguna vez exista alguien que está en el poder, que está al frente y que nos robe un centavo. Un centavo no tiene que robar. Y todo lo que están sucediendo, ahí la pequeña de todito, ¿verdad? O sea que todo, imagínate un plantel, un equipo que se presenta y diga, nosotros queremos gobernar, ayudar a la comunidad. 5 años teníamos eso, o 4 ahora de nuestro, ¿verdad? Si no, yo me llevo 2 periodos de 8, sin robar. La ña condiciona, la ña de ley, sin robar un centavo. Yo les aseguro, una vez tenía diputado ahí, viviremos en el país de la maravilla. Estamos en el país de la maravilla y más, pero aunque te vendas en la maravilla ladrones o maravilla no sé qué cosa lleva. Pero aquí, si eso verdaderamente se pone en práctica, ya llega enseguida, ¿verdad? Que maravilla realmente va a ser. Maravilla. Una buena administración. Pega la idea, pega con la propuesta de la Biblia. Esa es la verdadera propuesta de la Biblia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que recordamos y celebramos a esta gran Santa María Magdalena, apóstol de los apóstoles. Esta es la fiesta y así la consideramos, apóstol de los apóstoles. Después de la resurrección va a anunciar a los apóstoles que Cristo ha resucitado, que está en medio de nosotros de nuevo.
La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro es del Cantar de los Cantares. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 4. Así habla la esposa. En mi lecho durante la noche busqué al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levantaré y recorreré la ciudad por las calles y las plazas. Buscaré al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Han visto al amado de mi alma? Apenas los había pasado, encontré al amado de mi alma. Queridos amigos, esta es la primera lectura en este día de fiesta de María Magdalena. A pesar de que nosotros conocemos, ¿verdad?, un poco así la vida de María Magdalena, oye, ella lleva y así nos cuenta el Evangelio, pero sin embargo después, con este encuentro personal con el Señor, podemos decir que todo cambia. Y esto es lo importante, queridos hermanos. Diga tú y coñandea lleva ñamoinguea, lleva peñanecua, siempre en la llaga, como diciendo que eso no puede ser curado. La gracia que nosotros tenemos de parte de Dios por su gran misericordia es justamente la posibilidad de la conversión, la posibilidad del cambio. Y por eso aquí entonces esta lectura es importantísima, ¿verdad? Porque ponemos en labios de María Magdalena a Peña Moyana y Peña de Yurube lleva. Dice, en mi lecho durante la noche busqué al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Lleva. Ya es caña, ya pues cueri, anda ya yuhuina, peña por una vez. No es entonces, pecha, anda, lleva, anda, ella use leche, ya es señante. Ya hana, peja, pues cueri, ya por escana, ya por una vez, anda, eiku, que te va a salir ya en la primera esquina. Recorrí la ciudad por las calles y las plazas, pero ahora buscaré al amado de mi alma. Es decir, que hay un deseo verdaderamente de nuestra parte, queridos hermanos, de buscar y de encontrar al Señor. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. Han visto al amado de mi alma. Yajenoiña porandú, muy con y veñan de yara. Y aquí entonces, queridos hermanos, esto es interesante también. Como termina la palabra de Dios hoy. Apenas los había pasado, encontré al amado de mi alma. Taupecha que na peñan de te veía lleva ya es caquena, porque peana ella moñe buena, ya es cana de peñan de yara. Y en la medida en que lo buscamos de corazón, ciertamente que el Señor se dejará encontrar. Por intercesión de María Magdalena también recibamos la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas
que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos haciendo nuestro camino, estamos procurando entender qué es lo que el Señor nos regala, qué es lo que el Señor nos está ofreciendo a través de esta teología. Bueno, ahora, queridos amigos, hoy estamos mirando un poco esta cuarta partecita, ¿verdad? Cuando decimos que la mano de Dios está presente en el proceso legal. Aquí ya estamos hablando con el Goel que no quiere asumir su responsabilidad. En síntesis, entonces no, porque voy a ir a la ruina. Decíamos con este autor, David, que había algunos problemas, algunas razones por las que no se querían asumir normalmente y se negaban en aceptar a una viuda por medio del levirato. No querían aceptar, no era problema. Uno era perder la herencia por causa del hijo que nacía con esa viuda del levirato. Luego también había una segunda posible disminución de su patrimonio personal. Tengo que asumir el otro, etcétera, ese patrimonio. Y bueno, y así entonces el caso de Ruth representa un intento posterior para extender la costumbre a los parientes más lejanos ahora. Primero eran los parientes cercanos, por ahí se comenzaba. Pero ahora está el intento, ya que ellos no están queriendo asumir porque llega y de perder todo. Entonces ahora se está abriendo a los parientes más lejanos, en este caso sería Boaz. Muchos temas de los profetas hablan de las viudas en situaciones penosas, ¿verdad?, en que se encontraban. Bueno, desde aquí nosotros podemos seguir reflexionando. Para Boaz, estos elementos ya son suficientes. Cuando él no quiere asumirlo, entonces enseguida mueve el discurso de aceptación del veredicto. Es un modelo de claridad y lógica. Es una claridad y una lógica que tiene, ¿verdad? Entonces él rechaza a quien entonces frente a los ancianos del pueblo, recola y testigos, y bueno, absolutamente no quiere asumir su responsabilidad. El caso pudo haber tomado otro camino, pero parece que en la mente del narrador el resultado fue determinado por Dios, que dirige los acontecimientos desde el principio, claro. Y al comienzo luego fue como un intento, ¿verdad? Un 50% ya estaba a favor. Pero fue entonces ahí la estrategia de Boaz. Bueno, no sabemos si él realmente se quería casar con esta mujer, ya le conocía, se habrá ya enamorado, ¿verdad? Y bueno, él dice que era el dueño, hasta ahí nomás, no presenta otra cosa, no presenta si tiene hijos, que era el dueño, no presenta si está casado, nada. Vean, era mayor por lo que dice, porque él dice que te has mirado a uno, vos siendo joven, a uno ya mayor, etc. Bueno,
En fin, son situaciones así que en un cuento muchas veces no hace falta ni especificar todos los detalles. A pesar de la laicidad del libro de Ruth en su conjunto, estos acontecimientos deben ser interpretados como sucesos gloriosos de la divina providencia. La divina providencia. Aveñan de Yara Hinayeb, el que está actuando. Detrás de cada episodio es Dios quien determina la historia y la genealogía del rey David. En medio del ambiente israelita deprimente y caótica durante el tiempo de los jueces. Bueno, aquí entonces nos presenta de una manera muy interesante, pero sobre todo, es verdad, aquí la cuestión de la laicidad del libro de Ruth. ¿Quiénes son los que participan? ¿Cómo participan? ¿Qué hacen? ¿Qué realizan? ¿Verdad? Aquí está entonces la mano, aquí está Ruth, verdaderamente, pero una laicidad tremenda en este libro. Bueno, así entonces vemos que la gran diferencia con el libro de los jueces, esta historia no es conducida por personas influyentes de Israel. Este es otro elemento. Entonces de Yara no es fulano, no es tal. No es un Moisés, no es un Josué, no es un Abraham, no es un fulano, es tal. Ven en la vendevale, ven en la juez, ven en la beberajata, ven en la tendota, ven en la libro, ven en la líder. No es conducida por estas personas influentes. David no surge debido a la manipulación humana de la clase dominante. David entonces no nace desde una clase dominante. Las semillas de la gran dinastía del futuro, que será David, se estaban sembrando en lo más privado de una humilde familia de Belén. ¡Qué maravilla que es esto! A ver, aquí entonces está la providencia de Dios. Aquí entonces nos está diciendo cómo son los orígenes, cómo son los inicios. Entonces esta humilde familia de Belén tal vez era la menos indicada de los candidatos para el servicio divino. Tal vez era la menos indicada de los candidatos para el servicio divino. Una viuda sin marido, una viuda sin hijos. Noemí era esa. Luego una extranjera, Ruth, en estado similar también a la suegra, sin marido, sin hijos. Finalmente un hombre no casado del humilde pueblito de Belén, Boaz. Y ahí está entonces toda esta narración, toda esta historia, cómo Dios dirige los pasos y cómo Dios entonces le da un final feliz. Muy bien, queridos amigos, así concluimos por el día de hoy, ¿verdad? Entonces nuestro curso bíblico, que nos bendiga siempre y nos dé también esa fuerza, esa gracia para entender, ¿verdad?, su mensaje, y también para que nosotros lo podamos poner en práctica. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yara Ñe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.